Bueno, vamos a continuar con la segunda ponencia para hablar de laicismo y república. Hoy nos acompaña Francisco Delgado Ruiz. Él fue diputado por el PSOE en la elección de la legislatura, primera legislatura, en 1977 y senador en 1979. Ha sido teniente alcalde en el ayuntamiento de Albacete, su ciudad natal, entre los años 1991 y 1994. Formó parte del sector técnico del PSOE y en 1999 se dio de baja. Durante 14 años ha sido miembro de la Junta de la Junta Directiva de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, la CEAPA, y presidente de esta entre 1992 y 1997. En la actualidad, ratificado en la Asamblea de Europa Laica que celebramos ayer aquí en Sevilla, es presidente de Europa Laica. Mucha culpa de que esta asociación sea la referencia laicista en España, pues se debe a él. Y como vamos cortito de tiempo. Bueno, pues claro, primero felicitaros por el haber organizado este febrero republicano, y más en sede universitaria, con la posibilidad de que vengan chicos jóvenes a reflexionar sobre la importancia que tiene el ideario republicano, no ya tanto el Estado republicano, sí el ideario republicano, y da pie para que una serie de personas con más o menos experiencia en distintos campos pues vengan aquí a reflexionar en libertad con los asistentes sobre distintas cuestiones que tienen que ver con el republicanismo en general. Siempre es un placer escuchar a mi amigo José Luis, lo incisivo que es, y que pues ahora pues, toca presidir, después de tantas cosas que ha sido a lo largo de toda su vida, es una asociación muy importante también para el desarrollo del republicanismo en España y en Europa, como es la Unidad Cívica por la República. La conferencia que yo voy a impartir o las reflexiones que yo voy a hacer se complementan para que quien quiera profundizar en cuestiones laicistas se complementa con dos ponencias más que se van a dar aquí a lo largo de esta semana. Una que va a dar nuestro compañero y amigo César Tejedor de la Iglesia, que es un profesor muy joven de un instituto de Extremadura, que acaba de entrar ahora en la Junta Directiva de Europa Laica también. Y luego también se complementará después con otra conferencia que dará Manuel Navarro de Granada sobre exclusivamente el ámbito de la educación y el laicismo. Situarnos en lo que se nos había pedido de poner esta tarde, me decía el compañero Miguel que enviáramos una pequeña introducción y envié una serie de folios, una serie de reflexiones que aparecen en el documento que se os han entregado, los documentos se han entregado, y que viene a ser una guía reflexiva, recordatorio para refrescar la memoria de aquellas cuestiones que tienen que ver con el laicismo y la república. Porque todo tiene su porqué, todo tiene una historia, y los hechos que a veces acontecen en un determinado lugar y tiempo tienen que ver con una historia pasada o más lejana y que hacen que la situación esté de esta manera. Viene a colación aquello de cuando se reivindica el cristianismo, los orígenes cristianos de Europa a la hora de elaborar las constituciones o los documentos europeos, pues porque sí, porque durante mucho tiempo a la fuerza pues fue el cristianismo el que imperó en muchos territorios de Europa y que muchas veces copiaron o cooptaron, como
muy bien dijo el profesor Azaña en su discurso cuando estaba defendiendo la no catolicidad de este país a través de la Constitución de 1931, la cristiandad de Europa venía dada porque habían copiado de los orígenes anteriores al cristianismo pues muchas de las cuestiones que se habían sucedido en culturas anteriores. Por lo tanto, todo tiene un porqué y todo tiene... El hecho de que hoy en España pues, estemos viviendo un confesionalismo más que encubierto, un confesionalismo católico abierto, muy profundo, tiene que ver con una historia que nos atenaza desde hace muchos años. Yo lo sitúo fundamentalmente desde el Concilio II de Toledo, que es cuando en España pues, hace el gobierno, los que mandan en aquella época, se hacen católicos e imponen el catolicismo al conjunto de la ciudadanía. Desde entonces hasta hoy, salvo algunos muy breves periodos del siglo XIX y del siglo XX, que coincidió con los poquitos años que estuvo la Segunda República, pues siempre ha habido un catolicismo de Estado fuerte, de obligado cumplimiento para todos y todas las ciudadanas, siervos hasta hace muy pocos años y después llamados ciudadanos, aunque realmente en muchas épocas de la historia más cercana han sido también siervos, sobre todo en la época del nacionalcatolicismo. Fijaros que ahora se va a conmemorar el bicentenario de la Constitución de 1812, la Constitución Liberal de 1812, y que aquellas cosas que aparentemente renacían en una aparente España ilustrada en otros lares europeos y de otras partes del mundo, pues esa Constitución aparentemente liberal pues ya decía que en nombre del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad, marcaba el artículo 14 que decía, Constitución de 1812, la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera de la nación, la protege por las leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra religión. Y vamos a conmemorar un bicentenario de una Constitución teóricamente liberal, pero que de alguna manera un marchamo de confesionismo católico muy potente y muy profundo, y además haciendo pues, ese futuro, ¿no? España siempre será católica. Y eso nos marca, ¿no? Nos marca y nos ha marcado. Es cierto que todos los seres revolucionarios y republicanos que surgieron en la Europa del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, no llegaron a España prácticamente, quizá llegó con Napoleón, pero Napoleón enseguida le echaron. Fue el primero, por cierto, que decretó la abolición de la Inquisición en España, luego la restauraron, el monarca de turno la restauró, y duró la Inquisición organizada hasta muy entrado el siglo XIX, muy pasado el siglo XIX, y por eso, bueno, España siempre ha tenido un marchamo católico, casi siempre, o prácticamente siempre, emparejado con la monarquía del momento, fuera de la procedencia que fuera, y hasta que incluso ha habido momentos de la historia que ha habido cierto aperturismo a la libertad religiosa, e incluso se ha debatido y discutido en algunos ámbitos la cuestión religiosa, por ejemplo, en el ámbito de la escuela. Surgió a principios del siglo XIX un debate sobre si en la escuela se debería de dar religión o no, y en 1913 se llegó a un acuerdo de que los alumnos que no quisieran dar religión, que no la dieran, y los profesores maestros en aquella época que no quisieran dar religión, que no la dieran. Bueno, pues ha pasado un siglo y tal, y estamos casi un siglo y estamos prácticamente en la misma situación. Como decía antes José Luis, el único momento en el que en España pues, parecía que podía salir de ese confesionalismo católico es el momento de la Segunda República. Es una constitución la que la Segunda República hace realmente de construcción del verdadero Estado laico, de separación del Estado de la Iglesia católica. Y cuando aquí antes hablabais de qué iba a pasar con los ejércitos en caso de que tal, a mí me preocuparía más qué iba a pasar con la Iglesia, ¿no?
caso de que, porque sí que realmente en los ámbitos del poder religioso, que controlan importantes espacios de poder en el ámbito bancario, etcétera, pues sí que había una cierta preocupación si se hace saltar a la monarquía, porque la monarquía actual española, la de los Borbones, la de Juan Carlos, es una monarquía católica. No tiene sentido la monarquía borbónica si no es católica. Por lo tanto, ese es un tema que también pues, hay que tener en cuenta a la hora de analizar la situación política y social del momento en el que estamos viviendo. Bueno, como se va a comentar en las próximas conferencias algunas cuestiones en analizar lo que era la Segunda República y los avances que la Segunda República dio en la cuestión de la cuestión religiosa, bueno, pues no voy a entrar en ellos, pero sí que es cierto que en la elaboración de la Constitución y conforme se iban constituyendo los distintos gobiernos desde el año 31 hasta el año 39, de alguna manera, pues hubo contactos de ciertos líderes de la República, hubo contactos serios con sectores del mundo católico, incluso se viajó al Vaticano para intentar bueno, pues limar asperezas de la Iglesia Católica contra la República, contra la Segunda República, porque ciertamente la Segunda República, antes ya de nacer, fue tachada de anti-española por algunos clérigos muy importantes, como el cardenal Segura, que vino ya apedreando la futura república ya en el año 1930 en los discursos que iba lanzando desde esos púlpitos a los que tenía acceso. Por lo tanto, en aquella época, aparte de los terratenientes, aparte de los militares, quizá un poder muy importante que abortó o que incidió para que se abortara la democracia de la Segunda República, tuvo que ver mucho la Iglesia Católica, indudablemente, como así nos lo demuestra la historia. Ciertamente, cuando Franco pues, accedió al poder de la manera más injustificable posible, en consecuencia del golpe de Estado que había dado, uno de los ámbitos en donde más se basó para poder poner el régimen en valor fue fundamentalmente, mucho más allá del ejército, en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, por ejemplo, la Confederación Católica de Padres de Familia, que se reúne en Burgos en 1938 en una asamblea, es la que por primera vez le dice a Franco en esa asamblea que a los maestros de la República hay que quitarles de las escuelas y matarlos, ¿no? De alguna manera, y eso se hace en una asamblea de la Confederación Católica de Padres reunida en Burgos en 1932. La dictadura establece el nacionalcatolicismo y fundamentalmente a través del control de la enseñanza. Es decir, lo primero que hacen es que la enseñanza la toman por suya, no solamente en sus colegios, que no tenían en aquella época, no tenían muchos colegios, y también la intromisión en los colegios de titularidad del Estado, ¿no? En los centros de titularidad del Estado. Y todo el currículum que aparece desde el año con las leyes educativas de la época, luego la del 64, que era una de las leyes primeras más estructuradas del franquismo, luego ya la ley del 70, ya para así, que duró muy poco tiempo, pues en todas ellas todo el currículum está mezclado o trufado de consignas de tipo confesional católico, ¿no? Me acuerdo que los libros de la época, las enciclopedias, Margarito, todas de aquella época, pues de a lo mejor de 15, 20, 25, 30 temas que tenían, 7, 8, 10, 12 estaban ligados con el tema nacional católico, ¿no? Se estudiaba por un lado la historia sagrada, por otro lado el dogma, por otro lado, bueno, era todo, y luego la historia, la geografía, todo era en torno a lo que era el nacional católico, lo que era el catolicismo. Por lo tanto, durante muchas décadas, a lo largo de toda nuestra historia, muchas décadas, pues así ha habido una imposición, y no es que haya una tradición católica de España o cristiana de España, hay una imposición católica a los españoles de catolicismo, en donde, bueno, pues eras bautizado por tus padres obligadamente, la gente tenía que ir a misa cuasi obligadamente. Bueno,
Franco decía que o eras católico o no eras nada, en aquellas frases que soltaban en aquella época, y eso ha llegado prácticamente hasta el año 1977, hasta el año 76, 77, que incluso pedían el libro de bautismo para que el niño pudiera ir a la escuela, o pedían también el libro de matrimonial para si tú pues ibas incluso pues a un sitio para poder estar con una persona, ¿no? También las leyes civiles y las leyes de todo tipo estaban triunfadas de lo que era pues la moral católica, ¿no? Evidentemente no había divorcio, evidentemente no había aborto, evidentemente todo era triunfado por la moral propia católica. Franco resuelve por fin con Pío XII el hacer un concordato. El Vaticano no tenía muchas ganas de firmar nada con Franco, a pesar de, porque el Vaticano sabía que había ayudado mucho a los regímenes fascistas, y entonces ellos no tenían muchas ganas de firmar un concordato con Franco, y consiguieron firmar un concordato en 1933, que fueron muchos años después del golpe de Estado, y 14 años después. Y en ese concordato que firma Franco con el Vaticano, pues es a cambio de un montón de privilegios que le otorgan a la Iglesia Católica, unos años antes de que se hiciera una ley en España relacionada con la libertad religiosa. En España no hay libertad religiosa hasta pasados los años 50, casi hasta los años 60, no hay una ley de libertad religiosa en donde se tolera que haya protestantes, que haya judíos, que haya personas que están aquí, pero siempre escondidas, nunca que puedan salir a la luz pública como si lo pueden hacer tranquilamente los católicos. Otros dos hechos muy importantes tienen que ver con el fuero de los españoles y la ley de sucesión de 1969. La ley de sucesión de 1969, que es la que identifica el futuro de la dictadura con una monarquía en la persona de Juan Carlos II. Y eso viene a confirmar de que al decir Franco en esa ley de sucesión que será Juan Rodríguez quien ha de recibir la adecuada formación para que le suceda tal, está ya sancionando que en este país, a la muerte suya, va a haber un rey monárquico, una monarquía con Juan Carlos y además católico, ¿no? Está en la ley de sucesión que establece en 1969, se publica en la Universidad del Estado de la época, en 23 de julio de 1969, que es donde empieza a configurarse el futuro de la transición de este país. Lo ha dicho también José Luis, lo de la Constitución de 1978, yo ya no voy a profundizar más en ello. La Constitución de 1978 tiene una serie de elementos que son importantes y positivos, el artículo 10, el artículo 14, que son realmente que amparan la libertad de conciencia, que amparan los derechos humanos, y una serie de derechos muy importantes, muy avanzada, incluso es una constitución que se ha ido copiando constantemente por algunas democracias, pero en lo que tiene que ver con la monarquía, que aparece en el título segundo, por cierto, nada más y nada menos, y lo que tiene que ver con el tema de la religión, pues te queda un montón de cabos sueltos. El artículo 16 de la Constitución, al mismo tiempo que declara que el Estado no tiene religión, no tiene confesión, al mismo tiempo, pues también lo que dice que se mantendrán las relaciones con la Iglesia Católica, que es la única corporación o entidad privada que aparece en la Constitución con nombre y apellido. Es la única, que no aparece en toda la Constitución ninguna otra corporación que aparezca con nombre Iglesia Católica. No aparece UGT, no aparece Comisiones Obreras, no aparece la COE, no aparece Cruz Roja, aparece Iglesia Católica, la una corporación privada que aparece en la Constitución. Y es más, uno del artículo 16 habla de ideología colectiva, como si un colectivo tuviera ideología. La ideología es individual, no es colectiva, y eso ya marchamos a que las religiones organizadas puedan ejercer el control de los socios de esa religión. Hecho que está generando un montón de problemas a nivel interno las religiones que hay en este país, porque muchas de ellas, todas, pero fundamentalmente la católica, no cumplen en su seno interior lo que
marca la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En suma, si una asociación que no fuera religiosa tuviera los mismos estatutos de estas organizaciones religiosas, sería ilegalizada rápidamente, porque incumplen derechos básicos, constitucionales y de derechos humanos. Se le permite a las religiones en general y a la religión católica en particular, porque es la mayoritaria y la que más poder tiene. Además de esa ley de la Constitución, un año después, unos meses después de ser aprobada, se aprueban los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Antes se habían aprobado unos mínimos acuerdos en el 76, que son no tiene aquí, para que no entrara el rey en el nombramiento de los cardenales, etcétera, pero la que tiene importancia es la de 1909, que son los acuerdos de la Santa Sede, 4 acuerdos, y que son los que en este momento funcionan como coartada para el poder político, para decir que no se puede avanzar en la confesionalidad del Estado o en la... mientras estén estos acuerdos, el poder político y la judicatura, cuando se llevan cosas a los tribunales, siempre es la excusa para no poder, porque les dan el tratamiento de acuerdos internacionales. Deciros que desde nuestra organización no los consideramos acuerdos internacionales, porque no reconocemos al Vaticano como Estado, y por lo tanto no los reconocemos como internacionales, aunque hay juristas que sí los reconozcan, creemos que no son acuerdos internacionales, además de que se cumplen porque el Estado quiere. Hay miles de acuerdos internacionales que los Estados no cumplen y no pasa absolutamente nada. Pero en este caso, claro, son más allá de un acuerdo internacional, es un compromiso del gobierno del Estado español con una entidad política cuyo Estado no solo es el Vaticano, sino que es toda la diócesis que hay en el entrar en ese tema es un tema complejísimo, da para 2 conferencias el poder que la Iglesia Católica tiene a través de todas las diócesis que tiene en todo el mundo. Y, por ejemplo, en el ejército español hay un general capellán que depende del Estado Vaticano y que además pertenece al ejército español, es decir, como si hubiera aquí un mando en plaza, un general del Estado norteamericano. Es una situación realmente rocambolesca sin ningún tipo de sentido. La confesionalidad del Estado español actual, y que ya voy a entrar en la parte final para ver cómo un movimiento republicano de cara a establecer en el futuro, con apoyo popular, una república, fuera la tercera o la que fuera, tendría que tener en cuenta todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la confesionalidad o no del Estado. ¿Por qué? Porque puede haber una república confesional. Que haya una república no significa que no vaya a ser confesional. Hay repúblicas confesionales en el mundo, muchas. Por eso, para que haya una república realmente democrática, tienes una república laica, y por lo tanto tenemos que ir de la mano los laicistas y republicanos, que muchas veces coincidimos, que somos lo mismo, laicistas y republicanos, para poder construir en su momento, si llega el caso, y las condiciones sociales, políticas, etcétera, se dan para construir una verdadera república laica, una república laicista, una república en donde se establezca la separación clara del Estado de la religión. Yo cuento una anécdota que me contó un periodista de Interview hace unos años, y es que el anterior presidente del Partido Popular, el señor Aznar, en un coloquio, en una cena, dijo de broma al chascarrillo que él quería ser presidente de la Tercera República. Y me lo creo, igual que Sarko es presidente de la República Francesa y otros son presidentes de por lo tanto no pensemos que si en un momento determinado cae la monarquía, por circunstancias las que fueren, y establece un sistema republicano, no vayamos a tener un sistema republicano que no sea de derechas y que además no sea confesional. Puede ser un sistema republicano de derechas y confesional. Digo para que nadie se llame engañoso, sobre todo los más jóvenes. Por lo tanto, tenemos que ir de la mano para construir paralelamente un Estado que se base en un sistema de gobierno republicano, pero república laica, república laicista de separación clara. En este momento la Iglesia Católica, es decir, las religiones en España, hay dadas de alta en el Ministerio de Justicia 2000 y pico organizaciones religiosas, 2000 y pico, considera el estado de notorio arraigo solo a 8, pero 4 de ellas son las que pueden dar clases en la escuela. Evidentemente la católica, que es la única que da clases, la única que entra en la escuela y en la universidad, pero también pueden solicitarlo los
grupos evangélicos, los grupos islámicos y los judíos, que son los que menos interés tienen en entrar en la escuela, porque aunque tienen un convenio firmado con el Estado, no han mostrado nunca interés en dar. Sí lo han mostrado interés los evangélicos por el tema fundamentalmente de los grupos de gitanos que tienen, y los musulmanes han mostrado interés, aunque en muy poquitos sitios, salvo en Ceuta, Melilla y en muchos sitios más, han entrado en la escuela. Pero sí que los católicos sí que están dentro dando clases en la escuela. Pero que además en ese ámbito, como sabéis, tanto en la universidad como en toda la enseñanza no universitaria, todo el sistema educativo, se lo va a contar Manolo en la última conferencia el viernes, está trufada de catolicismo. Aparece el derecho canónico, que en el fondo son los estatutos de una entidad privada en el ámbito de la enseñanza del derecho. A ver, ¿por qué en derecho se estudia el derecho canónico? Igual que se estudian los estatutos de Europa laica, que es el derecho canónico de ellos, que pertenece a ellos, no tiene que ver con el tema con el derecho. Hay capillas en las universidades, en la escuela no universitaria hay curas dentro de catequistas dentro de los centros, dando religión, impartiendo religión, etcétera, etcétera. Y, lo más gordo, España financia escuela de diario católico. El 33% del alumnado de la enseñanza universitaria va a centros de diario católico. Cuando empezó la democracia en el año 1977, había en España un 22% de alumnos que iban a centros de diario católico. Ahora son el 33%. Algo habremos hecho mal. Algo habremos hecho mal desde el poder corporativo, desde el gobierno, desde las comunidades autónomas con las transferencias de educación transferidas. Algo habremos hecho mal para que el 12% más de alumnado vaya a centros de diario católico financiados al 100% por el Estado. Bueno, como Manolo va a hablar de este tema, ya no incido más. Además de eso, pues los privilegios en materia económica que tiene la Iglesia Católica es enorme. La Iglesia Católica recibe, según los datos de Europa Laica que están publicados en nuestra página web de laicismo.org, es de más de 10.000 millones de euros al año en distintos conceptos sí, el boletín que ha circulado es un boletín un poco engañoso, porque dice que recibe 13 millones de euros al mes, cuando es mentira, son 20 y tantos millones, porque esto se da cuenta, son 20 y tantos millones. Esto tiene que ver con el IRPF que todos pagamos a través del impuesto de la renta, todos pagamos, aunque no pongamos la crudez, todos pagamos, porque luego están del conjunto. En realidad esto es a cuenta de los 250 millones de euros que va a recibir solo del IRPF. Bueno, claro, no, pero todos los años sale. Este boletín ha salido hace 20 años. Lo que pasa es que este año alguien la pilló y la sacó en la prensa. Esto lleva saliendo 20 años, lo venimos realizando nosotros desde hace ya 11 años que existimos, ¿no? Pero no son 13, son 20 millones. Bueno, porque esto es una cantidad a cuenta. Todos los meses, tacatá. De los 250 millones. Pero es que eso es una pequeña propina comparada con los 10.000 millones que recibe por otros múltiples conceptos. Luego, si queréis, entramos en qué conceptos, pero por otros múltiples conceptos de la Iglesia Católica en este país. Las otras religiones, las de notorio arraigo, la verdad es que las cantidades son de miseria. Nosotros pensamos que ninguna corporación religiosa debe recibir ningún dinero del Estado. Se tiene que financiar de sus socios, de sus afiliados. Bueno, claro, eso me dice, ¿y los partidos políticos y los sindicatos? Pues es un debate, pues a lo mejor también. Es un debate que tenemos que abrir, pues a lo mejor también. Bueno, yo entiendo que la democracia es importante sujetarla del tejido social, es importante y a lo mejor hay que financiar algunas cosas, pero es un debate que está pendiente. La financiación de los partidos políticos, la financiación de los sindicatos, la financiación de las asociaciones, es un debate pendiente. Bueno, nosotros empezamos con decir que las iglesias tienen que financiarse con los dineros de sus asociados, de sus socios, de sus fieles. ¿Y qué nos queda para ir construyendo la República? Porque nosotros pensamos que el diario y el pensamiento republicano, el diario laicista y el pensamiento republicano van unidos y van de la mano. Por lo tanto, si queremos realmente construir una república democrática, será laica. Si no es laica, no será democrática. Por lo tanto, yo creo que en todos los debates que se hacen sobre la Tercera República,
sobre la cultura republicana, sobre el ideario republicano, etcétera, se debe introducir el tema del laicismo. Porque es que van de la mano. Y si algún día en este país se construye, como consecuencia, antes decíamos, de una serie de circunstancias históricas o políticas, o tipo que sea, una república, y no es laicista, no habremos hecho absolutamente nada, porque no será democrático. Por eso, los amigos y compañeros de la Segunda República Española introdujeron en la Constitución de 1931 los valores laicistas, el Estado, la construcción del Estado laico. Y eso fue lo que motivó, entre otras cosas, el que se fuera por la Segunda República desde muchos ámbitos, empezando por el Vaticano y continuando por otros sectores fascistas que en aquella época estaban pululando por Europa y que España pues, era una especie de centro de operaciones del fascismo. Bueno, nosotros creemos que mientras que llega esa posibilidad de la tercera república, o como se quiera llamar, hay que ir construyendo Estado laico también, y hay que ir construyendo Estado laico eliminando los privilegios que la Iglesia Católica tiene en España, primero derogando los acuerdos con la Santa Sede de 1979, algo parece ser que el otro día volvió a decir por enésima vez el actual secretario general, el amigo Rubalcaba, esta mañana la prensa me ha preguntado un montón de periodistas qué pensamos. Hay que seguir sacando la religión de la escuela y sobre todo hay que hacer algo que es importante. Habida cuenta de la situación que vive este país, hay que elaborar en el Parlamento una ley de libertad de conciencia para que todos nos aclaremos en dónde estamos. Una libertad de conciencia que diga los derechos y deberes que tienen las corporaciones religiosas en el Estado español, que digan los derechos y deberes que tienen los socios y afiliados a las corporaciones religiosas, que sitúa a estas al mismo nivel que cualquier otro tipo de asociación, no que tengan un privilegio especial. Todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la simbología, y que en un alcalde como el alcalde Belloc de Zaragoza, creo que iba en la lista de Carme Chacón, ¿no? Exministro de Interior y Justicia, diga que de mi mesa no sale un crucifijo hasta que yo no me muera, porque este pleno lo preside el Cristo de no sé qué. Entonces, claro, eso lo tiene que acabar una ley de libertad, una ley de libertad de conciencia para que nos quedemos un poco, que tendría que ir salvando la distancia histórica, muy similar ideológicamente hablando a la Constitución de 1931 española y a la Ley de Separación de Iglesia y Estado de 1905 de Francia, que está también en peligro. Acechan peligros a la laicidad francesa. La Francia no es tan laica como creemos de aquí, pero de que gobiernan partidos conservadores y partidos socialdemócratas conservadores, pues la laicidad en Francia es menos laicidad y acechan muchos peligros a la Ley de Separación de Iglesia y Estado de 1905, y termino diciendo que el candidato del Partido Socialista, Juan, ya ha dicho que quiere reformar el artículo primero y el artículo segundo, como ayer nos contó Enrique Peña Ruiz, de la Ley de Separación de Iglesia y Estado de Francia, y sería bueno pues para poder financiar al culto y al clero, como se financia aquí en España a través del IRPF de los 240 millones que se dan en función de dinero. A su disposición unas preguntas. Buenas tardes. Yo me considero cristiano, no sé si muy católico, muy apostólico y muy romano, pero cristiano. Pero antes que nada me considero demócrata. Si quiero ser demócrata, yo considero, en mi opinión, no quiero decir ni que sea la mayoritaria entre los cristianos ni la mayoritaria es la mía personal. Yo considero que, como dijo mi padre, que en paz descanse, el tabaco lo paga quien quiera. O sea, si yo soy cristiano, quiero ser cristiano, pues me pago mi vicio, entre comillas. Y debo respetar y no puedo imponer mi credo a nadie. A nadie. Si me considero cristiano, si me considero demócrata. Otra cosa distinta es la financiación que puedan tener cierto tipo de asociaciones. La Iglesia Católica, los sindicatos, los partidos políticos. Yo creo que hay que ser tremendamente respetuosos con el dinero público.
El dinero público es de todo, y como es de todo parece que no es de nadie. Entonces se malversa. Yo considero que es un riesgo la financiación de los partidos públicos, de los partidos políticos, porque estamos creando una casta dirigente de subsidiados, igual que los sindicatos tenían un sentido, ahora mismo los sindicatos son funcionarios, lo digo así, y si hay aquí algún sindicalista presente y se siente ofendido, es mi intención, lo digo claramente, son subsidiados, salvando mínimas excepciones, son subsidiados. Entonces, ¿qué riesgo corremos liberalizando o dejando de subsidiar los partidos políticos y los sindicatos? Que llegamos al sistema americano de la lobby. Yo compro a un señor que me va a representar en una elección. Ahora mismo tenemos un sistema imperfecto, pero desestabilizar tanto el sistema nos puede hacer que nos caigamos por el otro lado de la cama. Y una pequeña puntualización: soy abogado, el derecho canónico se estudia no porque sea el de la Iglesia, sino porque es un modelo, una maqueta de ordenamiento jurídico, y sobre todo más que nada por el tema de las nulidades, y que a algún compañero le da de comer gracias a los famosos, no por otra cosa. Estuvimos tan contentos. De la financiación de los partidos políticos y de los sindicatos, no se olvidará que también se financia la COE, y bastante. O sea que parece que eso se olvida siempre. Y yo, cuando oigo una crítica a la financiación de los partidos y de los sindicatos, nunca oigo que se le dé a la COE, por la particularidad que a los sindicatos y a los partidos, por lo menos a los sindicatos, se les pide cuentas, luego las podrán dar mejor o peor, pero a la COE no se les piden cuentas. Eso para puntualizar un poco el tema de las subvenciones. Con relación a lo que has comentado del secretario de Rubalcaba, pues es curioso que ahora diga esto, cuando este gobierno ha sido, yo creo que el que más ha ayudado precisamente a la financiación de la Iglesia con la modificación que hizo la declaración de la renta. Y ya concretando en lo que es la financiación de la Iglesia, yo quería preguntar si ese dinero que se da, ¿en qué concepto es? Es decir, aquí se utilizan varios canales de financiación. Una es para restaurar el patrimonio, iglesias, catedrales, etcétera. Luego parece que los curas de las parroquias están en la miseria porque les pagan muy poco. No sé si es un pago directo o un pago diferido. Y hay una cuestión también que a mí me parece que desde un punto de vista legal sería a lo mejor bastante cuestionable. Un Estado tiene que ser el recaudador de los impuestos de una confesión religiosa. ¿Eso está escrito en algún sitio que tenga que serlo? ¿O es una cosa voluntaria lo que están haciendo con la declaración de la renta? Porque es muy importante el que se cobre esa financiación a través de la declaración de la renta a que se hiciera de otra forma. Yo creo que bajaría bastante el montante de la gente que estaría dispuesta a pagar. Entonces me gustaría que se aclarara esa cuestión. Primero, si está dentro de la legalidad recogido en alguna ley el que tenga que hacerlo el Estado, porque si no a lo mejor sería posible de recurrirlo a algún tribunal o a alguna cuestión. Y luego, la financiación esa, ¿cómo es? Yo que soy de la época de que teníamos las cajas de resistencia, los sindicatos todavía, y que pues funcionábamos a través de las cuotas de los afiliados. Y cuando yo perdí UGT 30 años, cuando montamos la Julián Besteiro en Madrid, esa de formación, pues ahí cuando empezaron a haber los primeros problemas a través de la formación, y el dinero se le pedía al Estado. Yo soy partidario de que el Estado promueva la democracia y financie alguna parte de organizaciones que colaboran al bienestar democrático y a la formación pues, de personas, ¿no? Pero con mucho cuidado y con mucho tiempo.
porque eso da lugar a la creación de miles de fundaciones, de miles de asociaciones, de cosas entramadas, de deudas a la gran banca, que luego no puedes levantarle la gaita a la gran banca, me refiero a los partidos, a la COE, a los sindicatos. Bueno, la COE que la gran banca, da igual, pero sí que los colectivos más pequeños, más menores, siempre están pendientes de las deudas que han contraído con bancos y tienen que decir lo que los bancos dicen, ¿no? Entre ellos los partidos políticos que tienen grandes deudas contraídas con los bancos españoles permanentemente, ¿no? Por tanto, es un tema que quizá no se resolvió en los primeros años de la democracia, en los años 80, aunque había una ponencia en el Parlamento en la que yo estaba para solucionar de una vez por todas no solamente los salarios de los que se dedicaba a la función pública, desde el pequeño municipio hasta el ministro de turno, sino también la financiación de los partidos políticos, de los sindicatos, organizaciones empresariales, etcétera, etcétera. Todo eso se dejó ahí en el aire y se ha pasado lo que ha pasado en el transcurso de las décadas, que es un tema justo tremendo. Por lo tanto, es un tema que está pendiente. En cuanto al tema que recibe la Iglesia Católica, los acuerdos con la Santa Sede, hay uno de los 4 acuerdos, hay uno que se llama de asuntos económicos. Y si tú lees el acuerdo con la Santa Sede de asuntos económicos y entras a través de internet y sacas ese acuerdo, yo lo estuve leyendo ayer, porque lo que esta mañana, porque me lo ha pedido un periodista del país, de Público, para publicar teorías una cosa, ahí aparece que acordó el Vaticano, con la Santa Sede en este caso, con el Estado español, que privilegios en tema económico. Por un lado, no pagan prácticamente ningún impuesto, ninguno, solo el IVA últimamente, pero la Iglesia que hay todas las placas están exentas del IVA ya por otras cuestiones. No pagan IBI, no pagan sociedades, no pagan patrimonio. Eso viene en los acuerdos. Eso viene en los acuerdos. Y el dinero que entra a la Iglesia y que el Estado deriva a la Iglesia Católica viene también por estas exenciones de impuestos, que son bastantes, por los funcionarios que se mantienen y que los nombran los obispados, no solamente los de la escuela, sino también los de los cuarteles, los de los hospitales, los de las cárceles, etc., por la reparación y mantenimiento del patrimonio histórico, que en cualquier democracia lo que tú reparas y tú mantienes te debería de pertenecer, y tú no puedes repararle un patrimonio particular si tú no, a cambio, no formas parte de ese patrimonio. El Estado viene reparando y manteniendo el patrimonio de la Iglesia, pero la propiedad la tiene la Iglesia. Además de eso, habéis oído que por una ley que en su día había franquista, que el PSOE no modificó y que Aznar incluso la arregló, la Iglesia Católica se viene haciendo con patrimonio a través de los registros de la propiedad, como consecuencia de que los obispos pueden actuar de notarios cuando un patrimonio no tiene dueño. Entonces, como estos tienen una red de parroquias y de curas, entonces averiguan dónde hay un patrimonio que no tiene dueño y pum, se hacen enseguida dueños, y esa ley lleva ya años, y los 8 años de gobierno socialista no la han querido rectificar, a pesar de que ha habido múltiples denuncias, y sigue estando ahí. O hay un montón de dinero que llega a la Iglesia Católica por múltiples sitios. Desde el más pequeño municipio hasta el municipio más grande, continuamente aparecen cantidades, subvenciones para un montón de actividades que solamente son de carácter religioso. Ya no me refiero a fiestas que puedan ser patronales, no, actividades puramente religiosas. Por lo tanto, todo eso sumado, si entráis en la página de cimo.org, veréis un documento de unos 10 o 12 folios en donde citamos aquellas cosas que son visibles, y muchas de ellas vienen páginas de la propia Conferencia Episcopal o de otras iglesias que denuncian el dinero que recibe precisamente la Iglesia Católica por interés de supervivencia, ¿no? De boletines del Estado, etc. Así que todo ese dinero que la Iglesia Católica recibe es uno, directamente se le cede, y otro porque no paga lo que paga cualquier entidad privada, ¿no? Eso son mucho dinero. Es decir, claro que la deuda griega, la famosa quita que tanto se habla, estamos hablando de 12.000 millones de euros. Si es lo que recibe la Iglesia Católica Española al año, desde hace ya bastante tiempo. Y que, es una situación realmente que hay que cambiar esa mentalidad, porque además hay un problema. Fijaros, no es que eso se queda y se invierte todos los dineros que sobran de cualquier actividad religiosa, y que sobra mucho dinero muchas veces, va a las arcas del Vaticano. Y
el Vaticano hace su propia riqueza a través del Banco Ambrosiano, que además ahora tiene otro nombre. Y eso hay un montón de libros escritos, que todo eso está muy documentado. Si la visita del Papa, por ejemplo, 100 millones del Estado, pongamos por caso, bueno, pues generó 80, no sé cuántos millones que generó en turismo. Puede ser o no puede ser, eso es valorable. Pero es que esos 100 millones no se lo gastaron sobre una parte importante que ha ido a las arcas generales del Estado Vaticano. Y esa es un poco la situación que es realmente complicada. Y está bien que en un momento determinado el Parlamento de España y los gobiernos de turno pues tendrán un tema que realmente es complejo, y sobre todo en un momento donde la secularización de la sociedad es muy alta, en donde cada vez pues hay unos religiosos, cada vez hay más jóvenes que abrazan la fe cristiana o la fe de otras religiones, y realmente la secularización es muy alta y no tiene por qué tener sus privilegios ni la Iglesia Católica ni otra, ni la Iglesia Católica ni otra, porque la Iglesia Católica tampoco tiene los privilegios que tiene la Iglesia Ortodoxa Cristiana en Grecia, que se lleva del Estado cerca de 16 millones de euros al año. Y fijar cómo están los griegos. Claro, es que eso no tiene ningún sentido. Y el tema de por qué cobran los impuestos a través de la declaración de la renta, ¿eso tiene algún soporte legal? Ese tiene un soporte legal basado en los acuerdos, pero eso fue una cuestión tratada cuando era Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales de este país, un poco para garantizar una cantidad que luego fue pasar del 0,5 al 0,7 en la época de Teresa de la Vega. Han sido dos mujeres, por cierto, siendo ministras, casualidad, pero para que la Iglesia Católica pues tuviera un dinero específico para pagar el culto, el clero, por cierto, no las monjas, que no tienen seguridad social, sino los curas, por cierto, tema jodido, tema grave, y para los gastos de la conferencia episcopal. Cuando veis un anuncio en la televisión de somos tantos, la televisión, la prensa y todo, que vale un pastor, eso lo pagamos todos, lo pagamos a través del impuesto de la creación de la renta. Entonces, en esos acuerdos hay un apartado que dice que la Iglesia Católica se compromete a, en un tiempo que no marca cuánto tiempo, autofinanciarse. Hay un apartado, de los 4 o 5 apartados que hay en los acuerdos económicos, que dice que la Iglesia Católica se compromete con el Estado español a autofinanciarse lo que es la parte del culto, la parte del clero y lo que es los gastos de la conferencia episcopal. Han pasado 32 años y se ha aumentado incluso el 0,7 del porcentaje. No me he dado cuenta. ¿Te había pedido antes? Sí. No. Yo quería plantear un asunto que a mí personalmente es el que más me indigna, y es el asunto del registro que no quieren reconocer como público de las personas que pertenecen a la Iglesia Católica. O además de tanta prebenda, privilegio, ventajas y tal, tienen algo que yo considero un auténtico atropello desde el punto de vista de la Constitución y desde el punto de vista de los derechos como individuos que tenemos por la propia Constitución, y es el que no nos permitan no formar parte de una asociación, en este caso de una entidad religiosa, aunque renunciemos a ella, y aunque además en la renuncia se nos ponga expresamente, como está en la mía, rechazo y renuncia a la fe católica. Sin embargo, no podemos conseguir no seguir perteneciendo, no al culto, pero sí a la entidad, por lo que creo que es un auténtico, es un disparate, una locura, puesto que en función de considerar que tienen X personas en su seno, es por lo que creo que la Constitución además lo considera como la confesión que está implantada tal y cual. Pero supongo que estos datos, estas cifras que tú más o menos has elaborado aquí, cambiarían si además no estuvieran todas aquellas personas que en este país hemos renunciado y no queremos estar en ese censo. Entonces, lo que planteo es, aprovechando que hay un catedrático de Derecho Constitucional en la mesa, yo ya sé todos los procesos que se han hecho, porque
yo hice el acto de la apostasía hace muchísimo tiempo, he estado siempre informada de todo lo que se ha iniciado, pero no quisiera preguntar directamente, no estamos, o en este caso yo simplemente, yo no estoy siendo atropellada en mis derechos constitucionales al no permitirme no pertenecer a algo que no quiero. Vamos a ver, si luego voy a decir algo, pero vamos a ver, hasta el año 70 y muchos, todos los niños que nacían en España, sus padres, fueran creyentes o no, lo llevaban a bautizar. Es una realidad objetiva, una realidad histórica. A partir del año 70 y tantos, ya no era obligatorio ser bautizado, y eso ha ido descendiendo poco a poco en 30 y tantos años hasta una situación actual en la que menos del 50% de los niños que nacen son bautizados en este país por la fe católica, y que ya ha saltado la barrera los niños que no son bautizados por los que son bautizados. Las generaciones van pasando, llegará un momento de aquí a 2 o 3 generaciones en que estarán bautizados los católicos que más o menos realmente hay en este país, que son aproximadamente los que la Conferencia Episcopal dice, los que los estudios sociológicos dicen, y el estudio más significativo y objetivo es el de la declaración de la renta. Un 22% marcan solo la cruz de la declaración de la renta. En este país hay entre un 20 y un 25% de católicos que se consideran dentro de la Iglesia Católica. De tal manera que si nos fijamos en los jóvenes de menos de 35 años, la Fundación Santa María, que no es sospechosa de no ser católica, el estudio último de 2006 cifraba en que eran el 9% de jóvenes menores de 30 años los que se declaraban católicos practicantes. Esto va aumentando, esa es la secularización de la sociedad. ¿Qué pasa con el tema de la apostasía? A que nosotros ayudamos a quien quiera apostatar a que se la dé. No conocimos ningún caso... De la apostasía, el problema es... Las religiones en este país y en otros muchos países del mundo, incluso Estados Unidos, Alemania o la Mata, tienen derecho a no tener libros de socios, con lo que al no tener libros de socios no entran dentro de la digamos, protección de datos. Ese es un problema que hay en los estados modernos que no se ha solucionado todavía. Si a una asociación como la nuestra o a una asociación de Cruz Roja se le exige tener libro de socios y se le exige estar bajo la ley de protección de datos de tal manera que cuando una persona se da de baja, se le da de baja, y además un dato no se debe de utilizar, las religiones no tienen eso porque entran dentro de una legislación especial dentro del Ministerio de Justicia y se les permite tener fieles, pero no tener libros de fieles. Bueno, pues eso. Entonces, claro, al no tener libros de fieles, difícilmente te puedes dar de baja fehacientemente. Es más, la Margarita Robles, que fue nombrada en su día por el Partido Socialista, ¿verdad?, que ahora está en el Tribunal Supremo, una de las sentencias últimas que hizo fue que no se podía utilizar la ley de protección de datos como argumento para ejercer la apostasía, con lo que ha complicado un poco más los temas. Entonces nosotros es un tema que lo que venimos luchando es para que a las organizaciones religiosas, o como yo llamo corporaciones religiosas, porque son empresas, se les exija libros de socios y se les exija que estén dentro de la ley de protección de datos. Y esa es nuestra lucha, más allá de la otra lucha, que esa otra lucha no tiene mucho sentido porque como no tienen libros de socios, pues evidentemente yo no pertenezco porque no voy, yo no estoy. Ahí me bautizaron mis padres. A mí yo puedo haber apostatado o no, porque yo no digo si he apostatado o no, y al lado han puesto a poner, este señor ya no es católico. Y ya está, porque era una cuestión que estaba ahí para mí, pero no hay libros de socios, en ninguna religión tiene libros de socios. Y eso genera ese problema. Pero sí existen los registros parroquiales de bautismo donde se podría instar la cancelación de datos. No tanto como pertenente claro, pero ¿qué datos hay en ese libro? ¿Qué datos hay en ese libro? ¿Tú piensas qué datos hay? Nombre del padre, nombre de la madre, nombre de los padrinos. ¿Y quién más? ¿Tu día de nacimiento? Tu día de nacimiento. Ya está. Poco más. Tu teléfono. Cuando apostatas sí que tienes tus datos. Cuando apostatas sí que das tus datos a la iglesia.
porque dices dónde vives, dónde estás, tu DNI, tu domicilio, tu teléfono, entonces sí que cogen los datos, pero mientras tanto no tienen tus datos. Claro, en ese sentido la Margarita Robles tenía una parte de razón. No, es que es maquiavélico absolutamente. Ha puesto la iglesia, hemos tocado. Sí, ya lo sé, que no tengo con la iglesia, pero si yo lo que preguntaba era algo muy personal. Es decir, yo puedo considerar que Sí, se me que vas a está- la parroquia, arrancas la hoja y te la llevas. que se me está agrediendo mi derecho cuando no me permiten que no pertenezca a algo a lo que me quiero expresar. Están absolutamente tanqueando. Bueno, pero ellos piensan que pertenecen y tú piensas que no perteneces. No hay ninguna ley que sea taxativa, pues cada uno que se quede con su ley. Y lo que dice el libro de bautismo es que te bautizaron. Bueno, cuando yo tenía un mes me pusieron agua encima. Bueno, que pues, un hecho, es verdad. Y el Atleti empató ayer con el Valencia. Bueno, A mí no me parece Sí, que es un tema complicado, pero un tema tan banal. no es que sea banal. pero es que no hay fórmulas. Para mí es importante. Pero si la única es ir al... Que no puedan decir si viendo bien 1 millón... Que no, pero que eso no cuenta para la financiación. No te equivoques. Si yo no lo estoy... No cuenta para la financiación eso, ¿eh? Pero que no lo estoy planteando, Yo lo sé, sí que lo hubiera cuenta. Antes sí, ahora no. Pero si yo tuviera que ir a una impugnación política, yo se lo digo mucho a los alumnos en clase, que me iría al artículo 10 de la Constitución vigente, que lo he citado antes, cuando dice que la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social, lo cual es tanto como decir el artículo 10 de la Constitución vigente que sin dignidad de la persona no cabe hablar de verdadero orden político, será un desorden camuflado. Y entonces yo decir mi dignidad queda totalmente ofendida por esto, y entonces esto atenta al orden político y a la paz social. Y a ver qué decían los jueces, pero te pueden salir los jueces con de derecha casi todos. Vale, pero por lo menos. Mira, eso sí me gusta. Bueno, vamos a ver. Yo el otro día es que estuve viendo los discursos de los aspirantes a secretarios generales, ¿no? Alfredo Pérez Rubalcaba y doña Carmen Chacón, y donde más le aplaudieron fue cuando se refirieron a que iban a meter mano a los privilegios de la Iglesia, iban a meter mano. Eso para mí credibilidad cero, viendo su currículo, ¿no? El currículo del PSOE con respecto a la Iglesia, que ha ido ganando más privilegios en vez de perderlo, ¿no? La pregunta mía entonces es la siguiente: ¿por qué el PSOE no le ha metido mano a esos privilegios? Fundamentalmente en los años de Felipe González, que tenía mayoría absoluta, por lo menos en 2 legislaturas. Lo podía haber hecho perfectamente. ¿Por qué? ¿Ha sido por motivos electorales? ¿Le tiene miedo a los obispos? Habrá una explicación, ¿no? Siempre a perder votos. Yo tengo mi opinión desde dentro. Yo estaba hasta el año 97 dentro del Partido Socialista, desde el 72 al 97 estaba dentro del Partido Socialista, siempre como una oposición. Bueno, yo creo que primero había unas razones electorales, primeros años, podía haberlas, aplicaba en parte José Luis antes, unas razones electorales, pero yo creo que desde el año 82, 85, 87 era más el lobby católico dentro del PSOE. Dentro del PSOE hay un lobby católico cristiano muy potente, con mucho poder económico, muy potente. Se visualizan con alguna figura muy conocida, Bono, no voy a dar nombres porque Bono me permito decirlo porque... Pero yo creo que ha sido esas dos cosas. Yo creo que en este momento ya no es la cuestión electoral. Efectivamente, sí, escuché en la radio, en la televisión, que hubo aplausos fuertes y tal, porque incluso, claro que los delegados aquí eran las élites de las agrupaciones locales, y ni siquiera eran las pocas bases que quedan en el PSOE, por cierto, que ha bajado 200.000 afiliados en tan solo 10 años. Es decir, que no eran ni siquiera las bases del PSOE, eran los delegados, muchos ya de una avanzada edad, una media alta, de media, bien situados en ayuntamientos, comunidades autónomas aunque tienen la posición, Parlamento de España, expresidente de Diputación, que eran unos delegados de cierto, ¿cómo se dice eso? Como el chamo, ¿no? Tronillo, ¿no? Y sin embargo, cuando Chacón y Rubalcaba hablaron del tema, yo más que el otro, los aplausos salieron porque hay una cierta sensación general de que algo se está haciendo mal en relación con la jerarquía católica.
la Iglesia Católica Española, la oficial, no la Iglesia de base, los católicos, los oficiales de base, los que tenemos una excelente relación y además permanente y tal, sino la Iglesia Católica oficial, es decir, los rocos, los que controlan, tal, tienen una muy mala prensa en España y en otros sitios. Hoy pasan las iglesias todas, las corporaciones todas, con un problema de crisis de identidad y de credibilidad ante la ciudadanía. Por eso salen muchas pequeñas iglesias, muchas pequeñas religiones, sin el sincretismo religioso, y los jóvenes están instalados. Entonces, tienen muy poca credibilidad. Y esa poca credibilidad tendría que ser el momento para que los gobiernos se apresuraran a dar ciertos pasos, aunque les salieran 1 millón de kikos a la calle. ¿Sabéis los kikos, no? Los kikos son los neocatecumenales, que son gente muy extremista, muy integrista, por encima de los Opus Dei y otras organizaciones extremistas. Pero quedaría igual, porque salieron 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, somos 50 millones de personas. Pero yo creo que manda más el lobby católico en este momento que las cuestiones electorales. Yo quería comentar una cuanta de cosas concretas acerca de lo que comentó de república, de la posibilidad de que haya una república que siga la misma línea de catolicismo y tal. Yo, verano, tampoco voy a decir mi opinión sobre esto, que es imposible, porque la república no la van a traer los poderes fácticos, ni lo va a traer el PP con el PSOE. No, la república no va a llegar, sino que la tenemos que traer una vanguardia de gente joven con cierta pedagogía política. No tiene por qué ser joven. Lo que quiero decir es que la república no va a venir a abrir, que la tenemos que traer nosotros desde la base y demás. Y o esa república o no va a venir ninguna otra, porque no se va. Tiene que pasar algo más gordo que lo que pasó en el año de transición. Voy a hacer de nuevo bueno, el tema, pues, libertad religiosa, por supuesto. Ahora, en las mismas condiciones para todos. Porque en la educación pública se tienen que integrar profesores de religión pagados por el propio Estado. Si tienen su iglesia, si tienen su propia financiación, sí. Es que no debería, la separación de Estado y Iglesia no va a venir con la monarquía ni va a venir de una república desde arriba. Tiene que haber una institución, es que tiene que dejar de una institución. No le temería a los políticos o contaría tanto la opinión de los cardenales si no fuera porque esa gente tiene un poder, y yo creo que una república desde abajo, esas podrían seguir siendo cardenales, pero sería igual que el máximo dirigente de la religión islámica en España, no se conoce. Un tema concreto, la Universidad de Sevilla. Aquí hay una institución, un convenio de la universidad, con la Iglesia, formar un consejo de asesoría religiosa que es el SAL, que está la oficina aquí, y que seguramente también recibe una financiación pública y demás. A tener en cuenta que, por supuesto, promociona actos homófobos, se apoyó la publicación de un libro de un decano de la universidad de psicología de cómo sanar la homosexualidad. Bueno, yo ¿has mirado? No, bueno, aparte quería hablar del tema de la apostasía. A mí me interesa mucho porque yo estoy bautizado y sin comunión y demás, pero quiero renegar de todo eso y oficialmente contar como que no soy católico y no me puedo contar como miembro de la secta católica. Sí, que no te cuentan, pero da igual, no te cuentan. Ahora, también reivindico el papel histórico de cura obrero, por ejemplo, como Diamantino García, que fue un sacerdote que renunció a su sueldo de católico y se fue con la gente de su propio pueblo donde ha estado a la campaña de la aceituna, a Francia a la vendimia y demás, y que para mí esa gente sí son dignas de admiración. Lo que no son dignos es la institución eclesiástica de este país. Hasta en verdad es solo eso. Así que lo uno conlleva al otro y lo otro conlleva a lo uno. Así que, mirad, lo de la separación iglesia-estado también lo que los organizaciones religiosas. Los primeros que hablan de la separación iglesia-estado son las organizaciones religiosas, porque no quieren que el Estado controle su organización interna,
ni la forma de actuar dentro de los estados. Pero si quieren, Claro, quieren privilegios, pero eso no tiene que ver con los separatistas que queremos los legistas, los republicanos, que es otra manera diferente de ver la separación de ese estado. Cuando hablemos de libertad religiosa, mejor hablar de libertad de conciencia, porque dentro de la libertad de conciencia está la libertad religiosa. La libertad religiosa del individuo. El individuo pueda creer o no creer, y porque esto afecta a la libertad de que haya organizaciones religiosas. Y la libertad de conciencia es fundamental. El otro día escuché a un senador de Izquierda Unida, por cierto, que Izquierda Unida ha cogido en su programa todo el planteamiento de Europa Laica, de hablar de la libertad religiosa. Tendré que llamar y decir, senador, no, libertad de conciencia. Abandonar el tema de libertad religiosa, que eso va implícito dentro de la libertad de conciencia. Y por último, no, es decir, el que yo haya sacado al debate que pueda haber una república confesional es porque tenemos que tenerlo siempre presente. Que sí es cierto que hoy una base social importante, sobre todo de jóvenes, que están por la república, por la democracia, son gentes que estén también por la laicidad, el Estado y tal, pero ojo, porque en un determinado no puede venir de arriba el tema, es decir, que hay que estar siempre ojo a visor. Es más, en los movimientos del 15M ha habido algunos temas de los que no se podía hablar a nivel general, de laicidad, de feminismo, de república, ojo con todo eso, porque es que hay que tener cuidado con esos movimientos, apoyarlo, pero ojo con lo que se introduce dentro del movimiento o cómo se introduce, porque eso puede generar una cierta situación cultural muy compleja. Tenemos que acabar a las 9, algo corto, bueno. Me sabe cómo se ve servicio cuando escucho hablar a ciertos oficiantes, ¿no? Que ponen malo. Y además, a veces coincidimos en la iglesia unos cuantos y además, no es que salimos haciendo, pero nos vamos, hacemos nuestra ausencia en ese momento por lo que está diciendo el oficiante, la cantidad de mentiras que cuentan, que tú tienes una creencia interna y de tarde confianza, ¿no? Sí hay una cosa que has hablado antes, ¿no? El tema del 07 está demostrando estadísticamente que cada vez hay menos practicantes en España que quieren que su dinero se financie la religión católica. Cada vez menos, está bajando. Ya del 22 ya se está hablando del 18. Es que eso va en caída. Eso va en caída. Claro, ¿qué le pasa a estos señores? No al curita de turno, porque el reparto a veces es catastrófico. Hay curitas que están viviendo de limosna en algunos pueblos. Y monjas. Y monjas. Que son las grandes represalias del sistema. Sí. Pero hay también parroquias en Sevilla donde el párroco vive como un cura, como se ha dicho siempre, donde tenemos unos arzobispos, unos obispos que viven de forma extraordinaria, y claro, ellos reparten el dinero, pues primero lo reparten entre ellos y después ya a ese curita represaliado que lo han echado de coautor aquí lo mandan al pueblo tal para que malviva, y eso ha ocurrido, pero ha ocurrido ahora y ha ocurrido hace 80 años, ¿no? Disculpa, y muchos no se salen por la seguridad social y las pensiones, ¿sabes? Hay curas que no se salen, que son homosexuales, que están aguantando dentro para llegar a la jubilación para dejarlo. Entonces, en el tema este, perdón, digo nada más que la iglesia misma, yo cuando estáis diciendo de una república laica, ojalá, tengo mi libertad de conciencia, como tú bien has dicho antes, sea laico, pero creo que esto va a caer por su propio peso. Todavía es difícil porque, claro, manejan unos medios de comunicación que si tú te pones a leer, a veces, Mundo, La Razón, no sé qué, no sé cuántos, y por un lado. Periódico medianamente público y te va a desaparecer algo del país. Después te pones a mirar la televisión, la Fiesta Católica, el Intereconomía, están manejando los medios de comunicación con nuestro propio dinero. Cuando ellos hablan de que se autofinancian, no, están pagando con nuestros impuestos, todo y lo que es la presencia, como se llame, eso se está financiando con nuestro dinero. Por eso esto es lo que había que empezar a acabar. Y hablando por lo anteriormente de la República, creo que tenemos que hacer una misión pedagógica hacia el ciudadano español de qué es la República,
empezar a hablarle de verdad que es la república. La cultura republicana. La cultura republicana. Porque nos remitimos siempre al campo político-jurídico o a la movilización ciudadana, pero yo creo que hay un ámbito de lucha que nos compete a todos, que no requiere grande organización ni grandes esfuerzos, que es el acostumbrarnos a darle normalidad a salir del armario. Quiero decir, las costumbres sociales y la interacción social, decir determinadas palabras, decir determinadas cosas, todavía nos autocensuramos y nos autorreprimimos. Yo no, pero creo que es bastante frecuente. Han hablado dos compañeros, con todo mi respeto, que se han definido como cristianos. Yo, para dar ejemplo, yo soy ateo. Decir hoy yo soy ateo todavía suena mal. Quiero decir que ser ateo, soy republicano, no bautizo, no me he casado, no llevo a mis niños a hacer la primera comunión, ese tipo de cosas. Hay los sectores que pensamos y actuamos así, muchas veces nos reprimimos el comentarlo con normalidad, muchas veces porque nos crea tensión, por no querer malestar, mientras que los otros sectores lo hacen con toda normalidad. Yo creo que ese trabajo micro, que no requiere ninguna organización, simplemente de que hablemos con normalidad, de que somos distintos, diferentes, y pensamos de otra manera y actuamos de otra manera, no exige nada y debería de ser algo que todos nos deberíamos de comprometer a asumirlo con normalidad, salir del armario con normalidad para que el lenguaje y las costumbres sociales asuman la diversidad democrática en lo concreto con toda normalidad. El respeto por todas las creencias y convicciones, del tipo que sean, es innegable que la República lo tiene que hacer. El respeto por todas las creencias y por todas las organizaciones religiosas, pero en el mismo plano de igualdad. Y sobre todo respetando al individuo, su libertad de conciencia. Es decir, que nadie piense que una república laica, que una república laicista, va a ir contra las corporaciones religiosas, no. Va a ir contra los privilegios de algunas entidades que no son religiosas, de otra naturaleza también. El ateísmo de Estado tampoco nos interesa, tampoco lo queremos, tampoco, también lo combatimos. Por lo tanto, es un poco lo que creo que te queda bien claro. La cultura republicana laica tiene que ver con la libertad de conciencia y con la libertad de todos los seres humanos y que no haya privilegios. Bueno, pues,